les bendiga en esta tarde, hermanos. El Señor haga resplandecer su rostro con ustedes, su rostro de amor. Pongan ustedes paz. El Señor ensanche sus corazones que corran por los caminos del Señor. En esta tarde hemos estado meditando acerca de Primera de Juan. Creo que el mayor beneficio lo he obtenido yo, porque me ha permitido estar meditando en cómo Juan expuso esta primera carta y cómo las verdades de la palabra de Dios permanecen para siempre. Y mis pensamientos y mi meditación en la palabra de Dios ha sido de mucho beneficio para mí, primeramente, porque es el Espíritu Santo, es su palabra la que ha alumbrado las profundas tinieblas de mi corazón. Y hablando en este sentido, hermanos, esta semana que acabo de concluir, está concluyendo, como ustedes saben, se celebraron las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump obtuvo la presidencia en su segundo periodo, y el último, que ya no pueden, por la ley en Estados Unidos, no pueden los presidentes estar más de 2 periodos en la presidencia, aunque estén en periodos separados o contiguos, no pueden ellos continuar con un tercer periodo. Y a través de las redes sociales vemos diferentes reacciones. Aquellos hombres y mujeres que querían que ganara Kamala Harris, la contendiente por el Partido Demócrata, gritando, haciendo berrinche, completamente asombrados porque no ganó su candidato y ganó Donald Trump, que es para ellos el diablo, Satanás, el hombre que los va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Son reacciones muy diversas. Y por otro lado tenemos personas que piensan que Trump va a ser el Salvador, el Mesías del mundo libre. Y cualquiera de estas expresiones que vemos en las personas está alejado de la realidad. Es cierto que el mundo está bajo la influencia del maligno, lo dice Primera de Juan, lo hemos estado viendo, pero la única alivio que podemos tener, el único alivio que debemos de tener es que Jesucristo reina, sigue reinando y está sentado en su trono. Y Él lleva al mundo, Él lleva a los países, a la política, a donde Él quiere llevarlos. Podemos estar confiados en que independientemente de quién esté en la Casa Blanca o en México o en Rusia o en China, nosotros somos del Señor y le pertenecemos a Él. Vamos a estar meditando en toda la carta de 1 de Juan, capítulo 1 al 5. Es complicado, no es tan fácil hacer un resumen de lo que hemos estado viendo y recordando a través de estas semanas, los temas que contempla la carta de Juan, de 1 de Juan. Vamos a orar. Te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y tu bondad por todas las generaciones. Nosotros podemos disfrutar también de tu bondad y tu misericordia. Somos prueba fehaciente, prueba irrefutable de que tu misericordia es grande, de que tu paciencia es continua en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Padre, acercarnos a ti en humildad, en sinceridad, en obediencia. Que tu palabra nos hable a nuestro corazón, que tu palabra nos redarguya, nos convenza de pecado, que tu palabra sea enviada a ti de regreso, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre, con fruto. Que podamos ser obedientes, sensibles a tu voz, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en este tiempo, Padre. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdas la época de exámenes? Cuando estábamos en época de exámenes, ¿qué era lo que sentías? ¿Cuál era tu pensamiento? Estarás pensando ahorita, por favor, hoy es domingo, no me recuerdes cuando teníamos exámenes o que tenemos exámenes. En la época de exámenes y trabajos, los estudiantes duermen poco porque quieren aprobar los exámenes, sacarlos adelante. Los estudiantes
lo saben bien. Y esas semanas finales al curso son de mucho estrés, porque se presentan exámenes, se presentan proyectos, se presentan muchas tareas que se tienen que presentar. Y ocurren básicamente 4 manifestaciones o actitudes en los estudiantes. En primer lugar, el estudiante que sabe que ha estudiado y que va bien preparado y va confiado al examen y dice me va a salir genial. Y en efecto hace el examen y le sale perfecto, le sale genial, fantástico. En segundo lugar, el segundo caso es el estudiante que dice que ha estudiado, piensa que me va a salir genial, pero le sale fatal. Ese estaba lleno de una falsa confianza, no tenía una visión acertada de sí mismo. Pensaba que lo sabía, pero estaba totalmente desencaminado, no preparado. El tercer caso es el que está lleno de temor. No me lo sé, me van a reprobar. Y para su sorpresa, en el examen, saca una buena nota. Y le ha salido bien, fantásticamente bien. Estaba lleno de una falsa inseguridad, pero estaba bien encaminado, bien preparado, aunque siempre temía. Y luego el cuarto caso en el estudiante. Este ni siquiera quiere presentarse al examen. El cuarto caso es que no estudió nada y sabe que no ha estudiado nada y hace un mal examen y sabe que va a sacar una mala nota. Y en efecto saca una nota muy mala. Por eso pensó, mejor ni había presentado el examen. Son 4 casos que vienen a mi mente en este momento en la época de exámenes. Yo creo que como estudiantes todos experimentamos este tipo de facetas, ya sea en la primaria, incluso en el kinder si quieres, o en el secundario, en la preparatoria o en la universidad o más adelante. Espero que todos seamos del primer caso, que vayamos convencidos en la vida cristiana, porque estamos estudiando, porque nos estamos preparando, porque estamos trabajando. Y allá donde estemos dando fruto. Pero a veces cuando nos presentamos delante de un examen, podemos tener una percepción acertada de nosotros mismos. Y a veces podemos tener una percepción que no es acertada de nosotros mismos. Ya sea por una falta de confianza, cuando deberíamos tenerla. Ya sea por una falsa confianza, cuando no deberíamos tenerla. Pero al final el examen lo saca todo a la luz. Cuando contrastamos nuestra vida con el examen, es cuando realmente sale todo a la luz. Y la primera carta de Juan nos está examinando. Si tuviéramos que ponerle un subtítulo a esta sección, a esta prédica, sería examina tu cristianismo. El apóstol Juan nos está examinando, nos está invitando a esta mañana con ese sermón, en una forma de resumen, a que examinemos en qué estamos creyendo, en qué estamos parados. Porque Juan dice en otras palabras, examina tu fe. Quiere que sepas dónde estás, cómo estás. Si temes, quiere afirmarte en tu fe. Si estás lleno de una falsa seguridad, quiere que revises tu fe. Y en medio de un mundo de muchas luchas, de tentaciones, de herejías, de ataques del enemigo, de falsos profetas, quiere que busques el verdadero fundamento de tu fe. ¿Qué crees y por qué lo crees? ¿Cuáles son las evidencias de tu fe en tu propia vida? Lo dice así el capítulo 1, versículos 5 al 7 que acabamos de leer. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese es el lenguaje que usa Juan para examinarnos. ¿Estás andando en luz? ¿Estamos andando en luz?
Y es como hemos titulado también esta serie de sermones. Andemos por el camino estrecho. ¿Has entrado por la puerta angosta? ¿Estás caminando en la luz? Y como digo, es difícil hacer un sermón que resuma estos 5 capítulos de Primera de Juan. Hemos estado girando alrededor de esta carta 26 semanas. Hemos estado meditando 26 sermones. Y casi acaba ya la serie de Primera de Juan. Y saqué de una para Segunda de Juan y una tercera prédica para Tercera de Juan. Juan nos está hablando, hermanos, si tuviéramos que resumirlo, de 3 grandes temas, de 3 exámenes respecto a nuestra fe. Hay 3 maneras en las cuales puedes examinar tu fe, según esta primera carta de Primera de Juan. Porque Juan nos habla de doctrina, Juan nos habla de ética cristiana y Juan nos habla del amor en la iglesia. ¿Sí recuerdan los grandes temas que hemos visto en toda esta serie? Así que hay 3 exámenes para tu fe. Un examen respecto a la verdad doctrinal. Un examen respecto a la congruencia moral. ¿Estás viviendo lo que crees? Y un examen respecto al amor fraternal. Verdad doctrinal, congruencia moral, amor fraternal. Y lo primero que Juan nos expresa es esta verdad. Es cuántas veces el apóstol el término verdad. Solamente en esta carta. Esa es la verdad doctrinal. Cuando hacemos un examen tenemos que poner la verdad, tenemos que poner la respuesta correcta. No sirve de mucho que luego vayamos con los profesores y les digamos, no, si realmente lo que yo quería poner era otra cosa. Debemos poner la respuesta correcta para que todas las cosas que estamos haciendo sean verdaderas. Y la verdad nos encamina hacia los buenos resultados. A veces ponemos nuestra confianza en una falsa confianza, pensando que sabemos la verdad. A veces ponemos o podemos estar llenos de una falsa satisfacción, porque pensamos que estamos en la verdad, pero estamos caminando en la mentira. Como el ciego, que piensa que va caminando por un buen camino y va directo al precipicio, a un barranco. Para todas las cosas en esta vida cristiana necesitamos el fundamento de la verdad, de la palabra de Dios, del Evangelio, para ir bien preparados. Si eres un general del ejército, necesitas saber si el enemigo va a atacar por el norte o por el sur, para saber cómo preparas a tus soldados. El capitán de un barco necesita saber si el barco va por buen rumbo, dónde están los problemas para evitarlos. El médico necesita, antes de operar, entrar al quirófano, si va a operar la pierna izquierda o la pierna derecha de su paciente. El futbolista que va a jugar un partido, al menos necesita saber dónde está la portería y contra qué equipo va a presentarse. Cuán importante es la verdad de la palabra, mucho más en las cosas de la fe. ¿En qué verdad estás descansando? ¿En qué verdad estás encaminando tu vida cristiana? Porque es tu salvación lo que está en juego, es tu destino eterno. ¿Cuántas veces repite esta carta de 1 Juan la palabra verdad? Conocemos al verdadero Dios, Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos de adorarle en espíritu y en verdad. Como dijo a la samaritana, hemos de adorar en espíritu y en verdad. Así que la primera prueba para saber si estamos andando en luz es saber si crees la verdad. ¿Crees la verdad de las Escrituras? ¿Crees la verdad de la palabra de Dios? ¿Te sometes a la verdad de la palabra de Dios? No te salvan tus buenas intenciones. No te salva tu sonrisa de satisfacción.
Es la verdad de la palabra de Dios la que nos prepara hacia la vida celestial, hacia la ciudad celestial. ¿Crees la verdad de la Biblia? Y vivimos en una época extraña, porque hace 500 años, como decíamos hace rato en la Escuela de Formación Cristiana, el debate teológico más grande que se suscitó en Europa fue la Reforma. Y aquello que era el tema de controversia, doctrina, la fe, la palabra de Dios, hoy día muchos cristianos que ni siquiera quieren hablar de doctrina. Ya no la gente que está afuera, a la gente que está afuera no le importa la palabra de Dios. Ahora son los cristianos que no quieren hablar de doctrina. No me hables de doctrina, porque la doctrina divide. A mí solo háblame de Jesús. Yo solo creo en el Hijo de Dios. Bueno, esa aseveración es doctrina. Muchos dirán, no hablemos de doctrina. Algunos dirán, solo dime lo que crees. Eso también es doctrina. Cuando uno expresa lo que cree, está hablando de doctrina. Son sus convicciones, su credo. Creemos que el problema no es la doctrina. El problema es la falsa doctrina. Ese es el problema. Así que hemos de saber la buena doctrina para estar protegidos frente a la falsa doctrina. Creemos en la verdad que salva. Creemos que la verdad nos guía, la verdad de la palabra. Creemos que la verdad fundamental es la que se está presentando aquí, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Hoy en Navidad próxima Navidad es una oportunidad, no para que te vistas de gala o para que regales regalos a tu familia. No digo que no lo hagas. El sentido de la Navidad, el motivo de la Navidad es Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Y Juan está presentando esto de forma contundente en esta primera carta, porque había herejías ya en aquel primer siglo que estaban negando esta realidad de la encarnación del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y muchas más herejías. Los gnósticos despreciaban el cuerpo y lo separaban del espíritu, diciendo que Jesús era espiritual solamente, con apariencia humana, pero no un cuerpo como el nuestro. Y Juan dice, no vengo a hablar de otra cosa, vengo a hablar de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que han palpado mis manos. Sí, de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tuvo un cuerpo físico como el nuestro. Y ese es el que fue a la cruz y fue clavado. De eso habla el apóstol Juan. Pablo ya nos advirtió en Hechos capítulo 20 a los pastores en la iglesia de Éfeso que vendrían lobos rapaces para alejarnos de la verdad. Y Juan insiste en esta verdad, la verdad que él ha visto, que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Si Cristo no es verdaderamente hombre, hermanos, tampoco es verdaderamente Dios. Entonces no tenemos a un mediador perfecto, no tenemos a un mediador que nos entienda, que nos comprenda en todas nuestras luchas. No tenemos un cordero sin mancha, ni un salvador todopoderoso. Sin la doble naturaleza de Cristo, no hay cristianismo. Hermanos, hermanas, Cristo es perfectamente hombre, perfectamente Dios. No 50 y 50. Y Juan nos dice además de esta que es la verdad, nos dice que hemos de estar alerta con la mentira, porque muchos van a intentar introducir mentira en la iglesia. Hemos de conocer la verdad y hemos de reconocer la mentira. Cuando vas al médico, el médico sabe lo que es un cuerpo sano. Y porque sabe lo que es un cuerpo sano, se da cuenta cuando un cuerpo está enfermo, cuando algo no va bien. Así nosotros, hermanos, respecto a la verdad, hemos de conocer la verdad tal como la palabra del Señor nos la da. De manera que cuando algo está tergiversado, cambiado, modificado, alterado, lo identificamos inmediatamente. No podemos conocer todas las herejías del mundo, porque Satanás sigue inventando cada día. Hemos de conocer la verdad, de manera que cuando la verdad haya sido distorsionada,
nosotros la detectemos y digamos, eso no es la palabra de Dios. De ahí la necesidad de que estés leyendo la palabra de Dios todos los días. Y no solo leyéndola, sino aplicándola a tu vida. Qué tristeza que teniendo muchos años de cristianos, no conozcas la palabra de Dios. Hermanos, la mentira desde el Edén tiene un propósito. Y el propósito es alejarte a ti, alejar al hombre de Dios. Así hacer que sigamos nuestra vida, nuestro rumbo separados de Dios. Y Juan nos está enseñando de forma contundente a amar la verdad y rechazar la mentira. Porque va a haber muchos peligros, peligros de falsos hermanos. Aquellos que vienen y parece que son de nosotros, pero luego se van. Peligros de falsos maestros, peligros de anticristos. 1 Juan 4:1, amados, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El cristiano sabio y maduro no es el que consume todo lo que se llama evangélico y punto. El cristiano es alguien que está alerta. El cristiano es alguien que está expectante, vigilante, como un soldado en su puesto de batalla. Despierto, que sabe que el mundo está bajo el maligno y él escudriña las escrituras para ver si es verdad lo que se está escuchando, se está predicando. Sabe que Satanás es capaz de disfrazarse de ángel de luz. Si es capaz de disfrazarse de un ángel de luz, ¿cómo nos va a disfrazar de predicador? O de teólogo, o de anciano, o de congregante, o de cantante evangélico, diciendo herejías. Si es capaz de disfrazarse de ángel de luz, ¿de qué no se va a poder disfrazar Satanás? Hemos de estar alerta y con la Biblia abierta, como muchos de nosotros están ahora, cuidando de que no se distorsione la palabra de Dios. Tampoco vamos a ser como Rambo en las películas, que disparaba a todo mundo de manera desmedida. Tenemos que estar alerta, hermanos. Y nos invita a un profundo realismo cristiano. El mundo está bajo el maligno. Hemos de estar alerta, expectantes. Sabemos que el trigo crece. Nos alegramos de que el trigo crezca y alabamos al Señor. Y le damos gracias por tantas cosas. Pero también sabemos que la cizaña crece y nos preocupa y nos asusta que esa cizaña crezca. Y lo vemos en todo el mundo. Y Juan nos está llamando a tener cuidado, a estar conscientes de que el trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo campo. Juan nos dice que en medio de este fenómeno donde crece el trigo y la cizaña, el cristiano también crece en la verdad y debe afianzarse en la verdad. Hermanos, hermanas, el punto doctrinal central de la primera carta de Juan es la divinidad de Cristo y la encarnación de Cristo. ¿Crees tú que Jesucristo es el Mesías? ¿Crees tú que es el Hijo de Dios hecho carne? ¿Crees tú que solamente en su nombre hay perdón de los pecados y en su sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿Eso crees? Te vas a someter a Cristo. Si tú no te sometes a Cristo y sus enseñanzas, estás desechando esta primera carta de Juan y toda la palabra de Dios. Juan dice de forma contundente que si crees en Cristo tienes vida eterna. Es nuestra roca, es nuestra confianza. Podemos estar confundidos o podemos debatir sobre muchos otros temas: escatología, bautismo, eclesiología, dones carismáticos, pero no podemos estar confundidos respecto a Cristo. Si estás confundido respecto a Cristo, se acabó tu cristianismo. Ya no eres cristiano, serás cualquier otra cosa. Juan te está diciendo: pon tus ojos sobre Cristo, mira a Cristo, el único camino al Padre, porque lo que crees respecto de Cristo define tu destino. Nos damos cuenta de que Juan no está preocupado por la incredulidad.
no está preocupado por el ateísmo. Juan no nos está diciendo, cuidado, hay mucho ateísmo, cuidado, hay mucha incredulidad, cuidado, hay mucho paganismo. No, Juan está preocupado por la herejía. Lo realmente peligroso es aquello que se viste de piedad, pero es mentira. Eso es realmente peligroso. Si yo en mi casa tengo una botella que dice veneno, entiendo que mis hijos no deben de beber esa botella. Bueno, cuando eran pequeños y no sabían leer, yo tenía que tener mucho cuidado con eso, así como ustedes también. Pero ¿te imaginas tener tiner o algún ácido en una botella de leche? Qué peligroso es cuando aquellos niños toman de esa botella pensando que es leche, sumado a la falta de cuidado que tienen los padres. Juan nos está advirtiendo de la herejía, aquello que se viste de cristianismo, pero realmente es un mensaje detrás de aquel mensaje. Nos puede matar, nos puede destruir. El peligro de aquellos que llamándose cristianos no están predicando a Jesucristo, sino a otro Jesucristo hecho a su imagen y semejanza. A un Cristo buena onda, a un Cristo diluido, a un Cristo incapaz de juzgar tu pecado, de perdonar tu pecado, de cubrir tu maldad. A un Cristo que demanda como Rey soberano, no solo que creas en Él, sino que te sometas a Él 365 días al año, en fe y obediencia. Lo que vemos en la Biblia, Jesucristo es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Verdaderamente humano porque era un hombre el que había de pagar por los hombres. Era su sangre humana la que tenía que pagar por la sangre humana del pecador. La sangre que caía por aquella cruz sufrió en carne como un cordero sacrificado, pero siendo perfecto y sin pecado, la muerte no lo pudo retener. Y resucitó de forma corpórea a los 3 días y está sentado ahora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Y porque Jesucristo tomó una forma humana, como tú y como yo, cuando le vemos, le vamos a poder abrazar y besar. Pero también Jesucristo es verdaderamente Dios, porque fue un hombre perfecto, pero también fue un Dios perfecto. Y es un Dios perfecto. Porque si solamente hubiese sido un hombre perfecto, como mucho un hombre perfecto hubiese podido morir y pagar por los pecados de un solo hombre. Pero siendo Dios hombre, muriendo en la cruz, puede pagar y cubrir todos nuestros pecados. Jesucristo es Dios hecho carne. En Él estaban, en Él están y en Él estarán la plenitud de todas las cosas, para que el eterno Dios hecho carne pagara nuestra deuda que es eterna. Hermanos, sigues buscando algo en la tierra, sigues insatisfecho, aún como cristiano, porque no estás saciado de Cristo. Que tu oración hoy sea: Señor, permíteme estar saciado en Cristo. Seguramente ahorita tienes hambre, quizá la tripa te ruge, como dicen, ¿no? Quizá tengas deseo de comer cierta comida que tienes en la mente, ¿no? Tu favorita los domingos. Y estás deseoso de comer. Saliendo de aquí yo creo que es algo que vamos a hacer todos, ¿verdad? Cuando comes y estás satisfecho, sería anormal seguir queriendo comer. Hay algo en tu biología, en tu cuerpo que está dañado. Naturalmente, cuando está tu cuerpo bien, comes y ¿qué dices? Ya no quiero. ¿Sabes por qué anhelas el mundo y las cosas que hay en el mundo? Porque no estás satisfecho en Cristo. Que tu oración sea: Señor, te suplico y te ruego que yo pueda estar satisfecho en Cristo, lleno de ti, para que cuando el mundo venga con sus ofrecimientos, que diga yo: no, gracias. Eso no significa que vayas a ser un monje y te vayas a recluir en completa
soledad. Estamos llamados, hermanos, a estar satisfechos en Cristo. Para que ya satisfechos en Cristo, ¿qué le puedes dar a un hombre que tiene a Cristo? ¿Qué necesita un hombre o una mujer que está satisfecha en Cristo? ¿Qué necesita? Nada, absolutamente nada. Hermanos, el testimonio del cristiano va más allá de nuestra experiencia. A veces cuando queremos testificar de nuestra fe, explicar nuestra experiencia, que tiene un valor y tiene un peso, el apóstol Pablo también describe su testimonio en Hechos de los Apóstoles o en sus cartas. Pero el testimonio cristiano va más allá de lo subjetivo, de mira lo que el Señor ha hecho conmigo. El testimonio cristiano tiene que ver con mira lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Se hizo carne y vivió la perfecta vida que nosotros jamás podemos vivir. Pagó por nuestros pecados en la cruz y murió y resucitó al tercer día. Si estás enojado, si estás triste, si estás insatisfecho, es porque Cristo no es todo en ti. Lo que Cristo ha hecho es un hecho histórico y objetivo. Ese es el Evangelio, Jesús de Nazaret. Juan quiere que examinemos nuestra fe, su doctrina en primer lugar. Que crees que es la verdad, que estás en la verdad, que estás caminando en luz, que estás viviendo lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Que el Señor te permita hastiarte de ti mismo. Que el Señor te permita hastiarte de tu propio carácter y pensamientos y emociones. Para que hastiado de ti mismo puedas venir a los pies de Cristo y decirle, Señor Jesucristo, lléname de ti, satúrame de ti. En segundo lugar, el segundo examen nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Vives lo que dices? ¿Qué crees? Un examen de congruencia moral. No solamente crees en el cristianismo, crees en el evangelio. ¿Estás viviendo el cristianismo? ¿Estás viviendo el evangelio? Y lo resume así. ¿Amas los estatutos de Dios? ¿Amas la ley del Señor? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas sus mandamientos? Y al principio de esta serie de sermones hablamos de la importancia de la ortodoxia y la ortopraxis. No solamente hemos de creer lo correcto, hermanos, hemos de vivir lo correcto, porque el cristiano no es una teoría, una fe teórica, es una fe práctica. Y los estudiantes saben bien esto, que pueden aprobar una asignatura con muy buena nota, pero pueden echar a perder esa nota, esa calificación, si tienen una mala actitud, si no participan en clase, si no ponen atención, si no están cubriendo con los requerimientos de esa clase. El cristiano no solo ha de creer lo correcto, ha de vivir lo que es correcto. ¿Amas los estatutos del Señor? Jesús le dijo acerca del hombre sabio, es aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica. La evidencia a la que Juan nos está llevando es que si en verdad creemos nuestra fe, no será solamente una fe intelectual. Si en verdad crees, vas a vivir la fe, va a ser algo vivencial, porque el verdadero cristiano vive lo que cree. Y si no vive lo que cree, puedes empezar a poner en duda realmente lo que crees. ¿Amas los mandamientos del Señor? ¿Vives a la luz de la ley del Señor? ¿Puedes decir abiertamente, yo no me mando solo? Yo tengo un dueño y Señor. Imagínate que necesitas comprar un coche, es un ejemplo, y entras a una concesionaria, a la Ford o a cualquiera que te guste. Y el vendedor que está ahí te habla maravillas del coche por el cual estás preguntando. Te habla de las prestaciones, de lo fácil que es pagarlo, etc., etc. Tú eres el último cliente del día.
y él te convence para que lo compres. Salen los dos juntos de la tienda y tú vas caminando al estacionamiento para subirte a tu coche e irte. Y ves que el vendedor también se sube a su coche. Pero no es un Ford, es un Seat o cualquier otra marca. Y te quedas mirando cuando se va y preguntas, ¿qué pasó? Casi me ha convencido de que compre el coche. Y este vendedor no tiene un coche como el que está promocionando. Tú mismo no estás convencido. Tú no te crees lo que me has dicho hasta ahora. Estás conociendo un coche de otra compañía, de otra marca, de la competencia. Hermanos, así a veces vivimos el cristianismo. Si alguien pudiera comparar lo que decimos respecto a nuestra fe y luego ver lo que aplicamos de nuestra fe, ¿qué dirían? Si tú no te crees ni tú lo que mismo me estás diciendo, me quieres convencer, me quieres predicar, me quieres compartir. El cristianismo intelectual no es cristianismo. Necesitamos ortodoxia y necesitamos ortopraxis. Si en verdad conoces al Señor Jesucristo y amas al Señor Jesucristo, desearás agradar al Señor Jesucristo en todo. Si hay una relación de amor entre el creyente y el Señor Jesucristo, buscarás obedecerle, agradarle, servirle, en cumplir sus estatutos. Si en verdad le amas a Él, si en verdad le amas más que cualquier otra cosa en este mundo, eso se va a manifestar. Independientemente de las circunstancias, independientemente de tu salud, independientemente de la iglesia, independientemente del pastor. Juan también nos dice, no améis al mundo, capítulo 2, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Capítulo 2, versículo 15. La verdadera fe se muestra, por tanto, en obediencia a los mandatos del Señor. Capítulo 2, versículo 3. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Jesús dijo también en el Evangelio de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús les dijo, seréis mis amigos si hacéis los que yo os mando. Hermanos, el Evangelio se demuestra en obediencia. El pacto de obras sigue vigente. Hacemos obras los cristianos no para ser salvos, hacemos obras porque ya somos salvos. Se establece entre el creyente y el Señor Jesucristo una relación de amor y de obediencia y amor. Y en el amor hay obediencia y en la obediencia expresamos amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si le amas, guarda sus mandamientos. Eso es lo que Juan nos está diciendo de forma clara en esta primera carta de Juan. No puedes amar al Señor y amar también al mundo. No puedes regar el trigo y regar la cizaña al mismo tiempo. No puedes caminar en luz y caminar en tinieblas al mismo tiempo. No puedes ser hijo de Dios y también ser hijo de Satanás. No puedes ser un pato y un cisne a la vez. O eres pato, cada vez que te pareces más a un pato, y andarás como pato y hablarás como pato. O eres un cisne que va a crecer cada vez más y más como cisne. Y cada vez más y más te pareces al cisne. Así somos los cristianos, hermanos. Estamos llamados a ser congruentes, a dejar la hipocresía, a dejar la religiosidad, a dejar el conformismo. Tú eres responsable de tu crecimiento espiritual. No esperes a que venga el pastor. Queremos un pastor perfecto, cuando como iglesia no somos obedientes al Señor. Capítulo 3, versículo 2.
Pronto se habrá de manifestar lo que habremos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Es una cuestión de naturaleza. Somos semejantes a Él. Y esto se está manifestando progresivamente. Cuando Él venga, esa manifestación será completa y perfecta. Seremos glorificados y estaremos en su presencia. Pero mientras esto sucede, hemos de vivir a la luz de su identidad celestial. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos ciudadanos de la ciudad celestial. ¿Tu carácter expresa el olor de Cristo? ¿Tus pensamientos y tus palabras expresan el carácter de Cristo? ¿Tu saludo, tu mirada expresa a Cristo? Así que en primer examen es doctrinal. ¿Qué es lo que crees? ¿Estás caminando en la verdad? El segundo examen es ético. ¿Estás viviendo la verdad que crees? ¿Estás andando en conformidad a la ley del Señor? La vida cristiana es como la licencia de conducir. Primero apruebas la teoría y luego apruebas la práctica. No vas a ir diciendo, no, yo ya sé conducir. ¿Quieres ver cómo conduzco? No, primero apruebas el examen de teoría y luego la práctica, que va a garantizar con el examen práctico tu licencia para conducir. La práctica es la evidencia de la verdad que hay en nuestros corazones. Y cuando corregimos la verdad en nuestros corazones, corregimos esa práctica de la vida cristiana diaria, cotidiana. Dice el capítulo 2, versículo 3. En eso sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y Juan trata también este tema de la ley del Señor, de los mandamientos del Señor, porque también en esta época y en la época anterior había muchas herejías sobre el pecado, sobre la ética cristiana. Había gnósticos que decían sobre la separación del alma y el cuerpo, como lo hemos mencionado. Decían que el alma no peca, lo que pecaba es el cuerpo. Así que venga, vamos a pecar, decían ellos, porque al final mi alma se conserva pura. Es mi cuerpo el que peca. Y este pensamiento es una herejía. Porque el cuerpo es de menor importancia según los gnósticos. Cuando tú hablas mal de alguien, es tu espíritu y tu lengua. Es tu cuerpo y tu alma la que peca. Cuando tú ves algo que no debes ver, es tu cuerpo y tu alma la que peca. Cuando tu pensamiento murmura, es tu pensamiento y tu cuerpo el que peca. Juan nos enseña en el capítulo 1, versículo 10, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. No, yo no peco como ese drogadicto, como ese mentiroso. Le estás diciendo a Dios que es mentiroso. Es como aquel matrimonio que le preguntas, ¿cómo es tu relación y cómo están? Muy bien. Mentira. Por causa del pecado, por causa del pecado que todavía habita en nosotros, el matrimonio sufre. El único matrimonio perfecto, Adán y Eva, ya saben en qué terminó. Por supuesto que hay pecado en nuestras vidas y debemos confesarlo al Señor. Y el cristiano ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo para andar en luz, para vivir en santidad, en conformidad a su ley. Dios nos ha salvado para buenas obras, como dice Efesios 2:8. El verdadero cristiano cree en Dios. Y creer en Dios no solamente como algo intelectual, es una vida completa, es depositar nuestra confianza en Él, en sus mandamientos. Hermanos, la fe intelectual es la fe de los demonios. ¿O crees que tú le ganarás a un demonio en el examen de teología? Nos da 20 vueltas, sabe la teología de arriba para abajo, sabe todos los versículos de la Biblia, todas las confesiones de fe, más que tú y que yo. Pero todo está en su mente. Es una fe intelectual. Los demonios creen y tiemblan en consecuencia. Como dice Santiago, tú no quieres tener fe que la que tienen los demonios. Tú quieres tener una fe viva. Y también Santiago nos dice, una fe sin obras es una fe muerta. Una fe sin obras es como un árbol seco y sin fruto. Hermanos, Juan no está hablando de perfeccionismo.
También esto lo hemos tocado en el tema, en esta serie de sermones. No está diciendo que el cristiano es perfecto y completamente libre de pecado, como si entráramos por la iglesia y una aura nos cubriera, nos estuviera rodeando. Tristemente hay pecado en nuestras vidas y es una realidad. Pero el cristiano cae y se levanta porque no pertenece ahí. Cae y se levanta y el Señor le perdona y le restaura. Juan está diciendo que el verdadero cristiano no habita en pecado, no mora en pecado, no practica el pecado como una constante en su vida. No es algo que lo caracteriza. No puedes ser verdadero cristiano y vivir en adulterio. No puedes ser un verdadero cristiano y seguir estafando a tus clientes. No puedes ser un verdadero cristiano y vivir en homosexualidad. No puedes ser un verdadero cristiano y abrazar la teología liberal. No puedes. Porque la teología liberal recorta la Biblia donde quiera que ésta sea y hace un Dios a su imagen y semejanza. No puedes venir a la palabra de Dios y escoger las bendiciones y los mandatos que te benefician y desechar lo que no te conviene. No es un menú de un restaurante que puedes escoger lo que a ti te gusta y lo que no. No. Vas a vivir la vida cristiana en congruencia, creer la verdad de la palabra, vivir de la palabra. El que en verdad ha conocido al Señor Jesucristo recibe sus estatutos, sus mandamientos, recibe su palabra y la recibe como una carta de amor, porque hay una relación de amor. Quieres servirle, quieres agradarle en todo. Lee la palabra, no los domingos nada más. Relee la palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para agradar al Señor que te compró en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por ti. Recuerdo hace algunos años cuando los autos todavía no tenían GPS y ya existían los GPS, ¿recuerdan? ¿Cómo los podías montar en los coches para poder programarlos y que te llevara a la ruta? Y había alabanzas para el GPS. Había un montón de comerciales donde compra tu GPS y te va a llevar a tal lugar. Y mucha gente entusiasmada comprando su GPS. Pones el GPS en el coche, tus primeras interacciones con el GPS, y lo primero que el GPS te dice es, gire a la derecha, y tú girabas a la izquierda. Y tus acompañantes te decían, ¿qué pasó? No, que era perfecto el GPS, ¿qué pasó? ¿Por qué no le hiciste caso? No, es que me quiere llevar por otro lado. No, es que está en construcción esta avenida. No, es que ya sé por dónde va el camino, ya sé por dónde va el asunto. Muchas veces como cristianos hacemos lo mismo. Muchas veces como cristianos pretendemos vivir la vida cristiana así. Cantamos alabanzas al Señor. Cantamos himnos al Señor. El Señor es mi Rey soberano. El Señor es el Señor de mi vida, el Dios todopoderoso. Él es el sabio Dios. Abrimos la Biblia, la leemos, ya sé lo que quiere decir, ya entendí. Pero realmente lo que yo necesito es puntos suspensivos. No está actualizada, no está online la palabra de Dios. No, esta versión está anticuada, está desfasada. O miramos la palabra de Dios con incredulidad. Hemos cantado alabanzas, decimos que somos cristianos, que la palabra de Dios es la palabra de Dios con autoridad, pero en la vida práctica nadie te ve, haces lo que te da la gana, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, ¿para qué quieres ser cristiano? Desecha la hipocresía y ve al mundo. Ahí serás congruente. Porque la gente de afuera por lo menos hace lo que le da la gana. La Biblia no sabe, la Biblia está desfasada. Eso es para otra época.
Mi caso es diferente. Si Jesús viera mi historia, bueno, yo sé lo que hago. Jesús ve dentro de mi corazón. Ese es el problema, hermano y hermana. Es que Jesús ve dentro de tu corazón. Exactamente ese es el problema, tu corazón. Juan dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No puedes llamarte cristiano y vivir como te da la gana. Si te llamas cristiano, vives a la luz de los mandamientos de Dios. Que tu oración sea, Señor, permíteme someterme por completo a tu palabra. Dice el salmista que el hombre de verdad dice la verdad aunque no le convenga, aunque le acarree dificultad y lucha en su persona. El tercer examen que nos presenta Juan no bastaba con el primero ni el segundo, esos eran parciales. Ahora el examen final, el examen definitivo, en el que Juan nos confronta, es el amor fraternal. Ama a tus hermanos. Capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el amor a Dios y lo que creemos respecto al Señor Jesucristo se traduce en guardar sus mandamientos. Porque expresamos amor a Dios a través de sus mandamientos. Y el mandamiento que Él nos ha dado es que amemos a nuestro hermano, de manera que ese es el examen final, según primera carta de Juan. Si hay amor fraternal entre nosotros, estaremos diciendo que todo lo anterior es cierto. Amo a mi hermano y en mi amor hacia mi hermano se ve que guardo los mandamientos del Señor. Creo en el Señor Jesucristo porque estoy amando a mi hermano. Qué fácil es amar al hermano que huele bien, que me representa cierto beneficio económico, cultural, político. Qué fácil, hácele. Pero qué difícil es amar a aquel que no te representa ningún beneficio, que huele mal, que es desagradable, que saca lo peor de ti. Hermanos, esto no puede ser algo forzado. No se trata de aparentar amor por el hermano, ni aparentar cumplir la ley. Eso no sería un cristianismo. Sería un cristianismo hipócrita, postizo. Lo que Juan nos está diciendo es algo orgánico, algo natural, algo espontáneo. El resultado de haber nacido de nuevo. Si tú no amas a tus hermanos, es que no has nacido de nuevo. Incluso aquellos que son tus hermanos en la sangre. ¿Cómo te relacionas con ellos? No es que no son cristianos, no es que son así, no es que son aquello, no es que si tú supieras cómo se portan, tú estás llamado a amarlos. Es lo que Juan nos está describiendo en su primera carta. Primero creemos la verdadera doctrina, creemos en la verdad, porque creemos en la verdad, amamos los estatutos del Señor, amamos la ley de Dios y nuestra vida cambia para ser agradable a Él. Y el mandamiento que Él está expresando aquí, y subrayo, aquí es el amor al hermano, el amor fraternal. Y todo esto es constante, es una constante en tu vida. El cristianismo viene a nuestro corazón de una forma natural, de una forma viva, de una forma espontánea. Si realmente hay una nueva naturaleza en tu corazón que Dios ha creado, esa nueva naturaleza te va a llevar por ese camino. Amar la ley de Dios. Y eso va a expresar ese amor por tu hermano. El amor es el tema central en esta primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que ¿qué? Amamos a los hermanos. ¿Nos damos cuenta de la evidencia tan poderosa? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no hay ese amor fraternal, todo lo anterior es mentira. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Versículo 19 del mismo capítulo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que en este amor que está escribiendo Juan, se ve el verdadero evangelio. No está solamente en tu cabeza, ni solamente, sino que el verdadero evangelio corre por tus venas, en tus acciones. El verdadero evangelio empapa, toca, impregna todo lo que dices y haces en amor por tus hermanos. En el amor es cuando encarnamos el evangelio, vivimos el evangelio, ilustramos el evangelio, escenificamos lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Ahora yo por mis hermanos, ese amor incondicional, sacrificial, lo hago en consecuencia. Juan apunta a este asunto. ¿Estás haciendo lo que Cristo hizo por ti? Vio tu necesidad y vino en tu rescate. Cuando tú amas a tu hermano a pesar de lo difícil que es amarlo, a pesar de lo que es, porque ves los pecados y los defectos y las carencias que hay en él, y aún así le amas con un amor práctico. Cuando amas a tu hermano estás haciendo lo que Cristo hizo por ti. Él quiso amarte, no porque fueras tan irresistible o irresistiblemente hermoso para Él, porque no tuvo más remedio que venir a la tierra por ti. Él te amó tal cual eres, porque Él quiso amarte. Y ese es el amor que debe haber en nosotros. Corintios 13. Si no tengo amor, nada soy. Soy como un metal que resuena. Y amar es imitar a Cristo. Pero repito, esto no puede ser impuesto. Esto no puede ser simulado, tal como los fariseos lo hacían. Juan está apuntando a la verdad, a la verdadera naturaleza, porque está la simiente de Dios en nosotros. Amamos a Dios, guardamos los mandamientos del Señor. Y eso se ve en el amor hacia los hermanos. Es algo que es vívido, provocado por Dios en nuestros corazones. Es difícil resumir toda la carta y estamos concluyendo en un solo sermón. Pero sí está claro que Juan nos da todo este contenido, todas estas pautas para que examinemos nuestra fe. Y por supuesto esto produce diferentes efectos en diferentes personas. En el incrédulo produce temor, porque ve su estado real, porque ve su condición de pecados sin Dios. Pero le invita a mirar a Cristo y a confiar solamente en Cristo. Primera de Juan hace esto. En el religioso también produce temor, porque le hace tambalear su fe. Si está confiando en sus obras, si está confiando en la apariencia, si está confiando en lo exterior, si está confiando en el tiempo que tiene en la iglesia, en los años que tiene de cristiano. Juan está apuntando a la realidad de una nueva naturaleza, de la simiente de Dios en los corazones. Como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No es el exterior lo que tú puedes hacer y controlar. Es la simiente de Dios en el corazón lo que produce vida nueva. Decíamos en la mañana acerca de la anécdota de aquel hombre que había muerto y estuvo en el quirófano muerto por unos minutos y cómo lo pudieron revivir después de unos minutos. Y una de sus experiencias cuenta él que vio a Jesucristo y se acercó a él y Jesucristo le dijo, no te conozco, a ti ni a tus hijos. Él siendo cristiano, teniendo muchos años de cristiano. Podría parecerte dura esta serie de sermones o clases que damos acerca de la doctrina. Pero nuevamente imagínate por un momento que Jesucristo te mirara a la cara y te dijera, apártate de mí, maldito, nunca te conocí. Son palabras de sentencia, son palabras definitivas que el Señor Jesucristo expresará en su momento. Aquellos hombres y mujeres que decían que eran cristianos,
pero nunca tuvieron una relación íntima con Cristo. En el pecador convencido, pero no convertido, Juan le pega una auténtica bofetada para hacerle despertar. No puedes llamarte cristiano y vivir como un mundano. Eso no es real. Y a veces tenemos un pensamiento pagano aquí en la cabeza, pensando que está lo espiritual y está lo mundano. No existe tal cosa. Ahí cuando te toca lavar el excusado del baño, también puedes estar glorificando al Señor. Ahí cuando estás levantando las heces de tu perro o tu mascota, ahí estás glorificando al Señor. No existe tal cosa como lo espiritual y lo secular, lo espiritual y lo mundano. No existe tal cosa como lo espiritual, la iglesia, y la política, eso es del diablo. Jesucristo reclama cada centímetro, cada milímetro de la creación. Es mío, es mío, es mío y me pertenece. No puede vivir esa vida de pecado y a la vez llamarse hijo de Dios, porque el buen árbol da buenos frutos. Y por último, en el hereje, el efecto es otro. Juan le confronta con la verdad de la divinidad del Señor Jesucristo y le recuerda que es falsa la doctrina en la que cree. Le está llevando de cabeza al infierno. Y parecería cosa de mentira. Hemos platicado de esto en otras ocasiones, donde ahorita se ha levantado en la Iglesia Nacional Presbiteriana a nivel nacional la controversia entre el movimiento reformacional y algunas voces de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México están haciendo una serie de conferencias para debatir o para refutar este movimiento reformacional. Hay que hacer la tarea y investigar de qué se trata. Lo curioso en todo esto es que han invitado a exponentes a dar estas conferencias. 6 exponentes que han estado itinerantes dando esas conferencias. De estos 6 exponentes, 2 ni siquiera son presbiterianos. 2 están negando la doble naturaleza de Cristo. ¿Y muchos presbiterianos? ¿De qué hablan? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Y le dan voz a aquellas personas que ni siquiera son cristianas, que dirigen el Museo de la Biblia en México. Muchos de ellos ni cristianos son, porque están negando la doble naturaleza de Cristo. Y están dirigiendo un museo. ¿Tienen información? Se las doy. Dentro de la misma iglesia presbiteriana hay gente que se atreve a negar a Jesucristo como Dios y Señor, como Dios y hombre. En el creyente nos llena de paz, de gozo, de seguridad, de saber que estamos en un fundamento firme a pesar de la adversidad, de la persecución, a pesar de la cizaña que vemos crecer, a pesar de las dificultades. Vemos que Cristo es nuestra roca. Él nos guarda, Él nos ama, Él nos oye. Él pronto viene porque somos de Él. Y cuando tomas esta esencia del perfume, de lo que Primera de Juan está diciendo, está comunicando al creyente, el creyente se siente afirmado, confiado, encuentra tranquilidad en medio de las dificultades que está pasando o que va a pasar. La iglesia del siglo I, hermanos, ya tenía dificultades. La iglesia del siglo XXI tiene todavía más dificultades porque el mundo sigue bajo el maligno. Pero el maligno no nos toca, dice Primera de Juan. Porque nosotros estamos en la mano del Señor Jesucristo. Es cierto que hay persecuciones, es cierto que hay amenazas, es cierto que el mundo nos aborrece. También Juan habla de ello. Pero hemos vencido al mundo,
porque estamos en aquel que ha vencido. Como Pedro, los cristianos caminamos sobre las aguas y Juan nos invita a poner nuestros ojos no en la tempestad ni en las olas alrededor, sino solamente en el autor y consumador de nuestra fe, para seguir caminando, para que nuestros pies no flaqueen. Juan nos escribe esta carta para completar nuestro gozo. Así empieza el capítulo 1, versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido, para que tu gozo sea completo, para que encuentren descanso profundo y firme, para que sintamos una profunda presencia del Señor en nuestras vidas. Porque cuando estamos en sus mandamientos, cuando nos amamos los unos a los otros, dice el capítulo 4, versículo 12, Dios permanece en nosotros. Hermanos, vivimos la experiencia de mi papá de Las Aguilar, de Gilda y Karina, que murió de manera intempestiva, sorpresiva para ellas y para los médicos también. ¿Cómo no sabes, o cómo sabes que el Señor no te llame esta tarde? Le comentaba a Moisés que llegué corriendo allá a la funeraria, traía unos zapatos y por quererme frenar, me resbalé y caí así, como tabla. ¡Pum! Yo sería la segunda persona que estarían velando en ese sepelio. En cualquier momento podemos morir. En cualquier instante. ¿Y saben qué es lo triste a veces? Que estamos más preocupados por eso que en dónde está el fundamento de nuestra fe. En dónde está puesta nuestra confianza. Que tú puedas decir, el segundo día más feliz de mi vida es cuando el Señor me llame a su presencia. Porque entonces, y solo entonces, habré acabado con el pecado en mí. Habré sido llevado a la presencia del Señor. Que el Señor toque tu corazón para que estés lleno de Cristo y no de ti. Que tu oración sea, Señor, permíteme hastiarme de mí mismo, fastidiarme de mí mismo, aborrecerme a mí mismo, para en consecuencia amarte a ti con todo mi corazón. Oremos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres bueno, eres justo y eres fiel. Gracias por tu palabra que nos permite y nos recuerda, Señor, que tus mandamientos son verdad. Tus mandamientos son justos y puros. Permítenos, Señor, estar saciados de ti, estar llenos y saturados de ti. No permitas que nada más en este mundo, en esta tierra, nos llene, Padre. Permítenos, Señor, llegar a ti fastidiados, molestos con nosotros mismos, hastiados de nosotros mismos, para que nuestros caminos sean dirigidos y enderezados por ti, Señor. Te bendecimos y te honramos y te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad, Padre. Te suplico, Padre, que alumbres las profundas tinieblas de nuestros corazones y sea tu palabra una lámpara a nuestro camino, una guía en este mundo, Padre. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.